Bueno, el título del mensaje de esta noche es una pregunta. ¿Cómo mantenerme puro? Ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Cómo mantenerme puro? Es, creo, la pregunta de muchos jóvenes, sabiendo por un lado que la juventud enfrenta naturalmente en esta etapa de su vida la primera etapa de grandes tentaciones. Hay algo importante que deben saber, que el enemigo está particularmente interesado en la juventud para destruirla, obviamente, o para destruirla llevándola a su voluntad, a la del enemigo y no a la de Dios, por varios factores. Primero, porque es la iglesia del futuro en el caso de que Cristo no venga. Segundo, porque el carácter no está formado, por lo tanto es posible encaminarlo con las filosofías de este mundo. Ya una persona formada es difícil torcer su filosofía de vida, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. En cambio, el joven, cualquier ser humano joven, está en condiciones de todavía ser modificada su estilo de vida, su filosofía de vida, a causa de su natural y normal inmadurez en esta parte. Tercero, podríamos decir porque también simplemente son hijos de Dios y Satanás quiere destruir todo aquello que le pertenece a Dios. Y por otro lado, también porque en la etapa en que se encuentran ustedes son más vulnerables para ser tentados, sobre todo en el área moral, y ya sea en la parte de la mente, en la parte física o sexual, y en aquello que tiene que ver con las relaciones. Bueno, por esas muchas razones que les digo, esta pregunta cobra mucho mayor preponderancia, puesto que es el deseo de cualquier joven sincero. ¿Cómo hacer para conservarme puro? Preguntas como, ¿cómo puedo hacer yo para llegar virgen al matrimonio? Bueno, si ya no lo es, ya está, no hay forma, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, el hecho de que ya haya perdido la virginidad, un ejemplo, no significa que no pueda mantenerse de ahora en más puro hasta el matrimonio, obviamente. Porque lo que está perdido ya está perdido, lo que se perdió, pero lo que se puede obtener es el perdón de Dios por el pecado y de ahí en más continuar en esa condición de pureza, lo cual será agradable para Dios, será de bendición para nosotros, porque en la obediencia está la bendición y en la desobediencia la maldición. Tarde o temprano llega o nos alcanza, así como la bendición nos alcanza, querramos o no, así la maldición nos alcanza, querramos o no, suficiente es que desobedezcamos o que no hagamos la voluntad de Dios para que nos alcance tarde o temprano. Temprano o tarde, tarde o temprano, la maldición nos alcanzará, así como la bendición ciertamente también lo hará. Y la pregunta era cómo mantenerme puro, porque seguramente el joven, queriendo aprender también, quiere saber cómo mantener esa condición de pureza espiritual, mental y física. Bueno, vamos a tomar un solo versículo para pasar a orar. Mayormente no va a ser mucha nuestra lectura inicial y voy a remarcar una sola palabra y de ahí en más vamos a orar. 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y ahí está la palabra que voy a remarcar, que es la pureza, ¿no? Puro. Pero es en mandamiento está, consérvate puro. O sea, mantente en esa condición a través del tiempo. Eso es conservarse puro. Es un mandamiento. Bueno, esto viene a propósito del joven Timoteo. Como pastor, le aconseja a Pablo a no ser muy liviano con el tema de llamar al servicio de la iglesia gente a la cual se delega autoridad con liviandad, sino que haya una previa y profunda evaluación y puesta a prueba primero antes de imponer finalmente las manos para consagrar a alguien al ministerio. Esto hace que de alguna manera cuando la persona vive fuera de la voluntad de Dios y está bajo la autoridad de alguien, en alguna medida participa de sus pecados también.
Y eso quería Pablo evitarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a orar ahora. El mandamiento es consérvate puro y eso queremos, pero queremos saber cómo. Oramos. Padre, humildemente oramos para pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender cómo mantener la condición de santidad y pureza espiritual y física para ser agradables a ti, para poder recibir las bendiciones que vienen de parte de ti a través de la obediencia. Padre, queremos también que esa pureza sea para testimonio de tu palabra, de tu evangelio y para gloria tuya, y que esa misma pureza sea para nuestra propia felicidad. Así, Padre, te ruego que des a mis hermanos jóvenes la sabiduría, la capacidad de entender, de guardar, de atesorar toda palabra, Señor, esta noche, como siempre lo hacen aquellos que aman tu palabra y la buscan, para que ellos sean transformados mediante, Señor, la palabra que llega a los oídos, para que ellos puedan atesorarla en su corazón. En el nombre de Jesús, Padre, reprendo también todo espíritu malo que quiera perturbarnos, confundirnos, de alguna manera encadenarnos o impedirnos que tu palabra llegue con libertad y claridad. Lo echamos fuera a una voz en el nombre de Jesús, esperando de completo en tu misericordia y poder para hacer que esta verdad sea establecida en nuestros corazones. Y todos decimos con alegría, amén. Amén. Bien, tomamos asiento. Quiero que vean algunas cosas. Y la primera es obvia, ¿no? Que para conservarse puro, primero hay que purificarse. Ni modo siendo impuro o inmundo espiritualmente, o estando contaminado con el pecado, siendo impuro mentalmente o espiritualmente o físicamente, puedo yo mantenerme puro. Es condición indispensable arrancar bien, ¿no? Y de ahí en más conservarme puro. Obviamente Timoteo fue llamado al ministerio porque se conservó puro. Entonces, porque fue puro, se purificó. Ya desde niño él creció conociendo la palabra. Y es una buena medida, ¿no? Esto de instruir al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará del camino, ¿no? De él, dice la Biblia. Para estar entonces primero santificados, vamos a leer el Salmo 119:9, que dice claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es inmediata, ¿no? Con guardar tu palabra. Dice el salmista luego, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está resumido en esta frase de este salmo el comienzo y el proceso para conservarse puro. ¿Con qué voy yo a limpiar? ¿Cómo voy a saber cuando estoy en condiciones de pureza? Bueno, hay cosas que son obvias, ¿no? La parte natural de por sí nos habla, nuestra conciencia, nuestra memoria, los hechos corruptos que hemos cometido, ya obviamente no hace falta ninguna revelación, ni convicción de pecado porque la tenemos. Pero si nosotros queremos perfeccionarnos, la Biblia habla de que para limpiar nuestro camino o nuestro andar diario o nuestro corazón, nuestra vida cristiana, más de lo mismo, ¿no? El secreto es guardar su palabra. Esto es algo de lo que vamos a detenernos en un ratito, pero mientras añado otras cosas, diciendo lo que dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, evidentemente no es así nomás, sino que hay una predisposición, un esfuerzo. Fíjense que ustedes cuando algo lo quieren con demasía, algo buscan, algo anhelan, se puede decir que lo buscan y lo buscan con todo su corazón. O sea,
para hacerlo más práctico, cuando quieren comprarse algo, ¿qué hacen? Y buscan y preguntan y trabajan y van allá y van acá y le dan vueltas y van y buscan y esto y lo otro, hasta que logran lo que quieren. ¿No es cierto? Lo han quizá experimentado en algunas áreas de la vida. Han buscado, han peleado, se han inclusive hasta peleado, más allá de lo moralmente correcto o de lo cristianamente correcto, hablando en general, han puesto pasión para buscar lo que querían. Ustedes querían algo y se les metió en la cabeza que lo querían, que lo querían, que lo querían. Es como lo que pasa a veces, ¿no? Cuando no se le aconseja un noviazgo de personas creyentes y que no son creyentes, y el joven dice, no, pero yo la quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y se le mete en la cabeza que sí, que sí, que sí, y la Biblia le dice que no, que no, que no, papá y mamá le dicen que no, el pastor le dice que no y que no, fulano de tal le dice que no, los amigos creyentes le dicen que no, y él dice que sí, que sí, que sí, le mete pasión a eso, y con todo su corazón lleva a cumplir su cometido. Ahí tienen un ejemplo de lo que es tener pasión para lograr algo, más allá de que esté correcto o incorrecto. Bueno, ¿cuánto más buscar a Dios será correcto? Pero ¿de qué manera buscar a Dios? Con pasión, con todo el corazón. Poniéndole, corazón significa desde lo más adentro tuyo, desde el anhelo más profundo, el deseo más grande. Eso no es lo mismo que ser evangélico nada más, porque hay mucha gente evangélica que no le mete pasión a la búsqueda de Dios. Puede venir a la iglesia, puede encontrar amigos, puede encontrar simpatía, puede encontrar diversión, puede encontrar diversos gustos, darse ciertos gustos particulares, hasta sacarse el gusto de expresarse en algún área de la vida, participar de algún trabajo en la iglesia, calmar su conciencia, llevar a realizarse en algún área de su vida que tanto quería realizarse y lo logra. Pero eso no es buscar a Dios. Eso es sacarse el gusto, es realizarse en la vida, es calmar la conciencia, pero ninguna de esas cosas son buscar a Dios. Quiero marcar esto porque a veces pueden mezclarse las cosas, pero yo busco a Dios, guarda. Buscar a Dios no es sacarse el gusto, buscar a Dios no es venir a la iglesia solamente, buscar a Dios no es realizarse, buscar a Dios no es ayudar en la iglesia o ayudar a los pobres. Eso no es buscar a Dios, eso es hacer ciertas cosas que son buenas, algunas de ellas, algunas muy beneficiosas, pero eso no es buscar a Dios. Por eso remarco esto, la necesidad de entender que con todo el corazón te he buscado, dice la Biblia ahí en el Salmo, no me dejes desviarme de tus mandamientos, o sea, con el corazón buscar a Dios y con el corazón clamar pidiendo evitar desviarse. Esto es para creyentes, chicos, nada más, para verdaderos creyentes. Porque esta oración, no me dejes desviarme de tus mandamientos, no es la oración de un religioso, es la oración de un creyente. Porque nadie que no es un verdadero creyente siente libertad para hacer lo que le dé la gana, sino siente la carga y el deseo al mismo tiempo. Reitero, el verdadero creyente siente la carga, ya sea carga de conciencia o carga de responsabilidad, acompañada del vivo deseo de no desviarse de los mandamientos. No quiere decir que no se desvíe, porque todos en alguna medida a veces nos desviamos, pero debe estar el anhelo y el vivo deseo y la búsqueda acompañada, porque recuerden algo también, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con esto quiero decir que para limpiar mi camino no hacen falta las ganas solamente, porque las ganas no alcanzan. Evidentemente hace falta esfuerzo, más las ganas. Las ganas con el esfuerzo. Por eso dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Buscando el poder de Dios, poniéndole pasión al asunto, ¿no es cierto? Y llevar a la práctica a través del tiempo esto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, o sea, para mantenerme puro. Ahora la palabra he guardado, como la palabra guardar, tu palabra, ¿no es cierto? Guardar, tu palabra es la palabra hebrea llamar. La palabra hebrea llamar tiene un montón de significados para que ustedes entiendan lo que significa guardar la palabra, porque a veces no entendemos profundamente o de manera práctica el significado de guardar la palabra de Cristo, de guardar la palabra. Sí decimos guardar la palabra, yo guardo la palabra, pero no le llegamos a entender la profundidad del significado. Al mirar la palabra original en el hebreo, llamar, y ver de todas las formas que se la traduce,
podemos comprender con mayor profundidad lo que significa guardar. Fíjense que la raíz primaria de esa palabra guardar, lo que propiamente significa es cercar alrededor, o sea, ponerle una cerca alrededor, como con espinos, o sea, hacer una cerca de seguridad. Esto ya habla de cierto grado de que si yo algo quiero guardar o proteger, le pongo una cerca de espinos. Bueno, ahora ya no usan cerca de espinos. ¿Ahora qué se usa para cercar algo? El alambre de púa. O sea, hay un alambrado olímpico, le llaman, ¿no? El alambrado olímpico que tiene el alambrado, los postes de hormigón con una inclinación de 45 grados y en la punta el alambre de púa de 3, 4, 5 niveles de alambre de púa. Después inclusive se suele poner también lo que usan en la prisión. ¿Vieron esos alambres de púa que tienen cuchillas en realidad más que púa? ¿No es cierto? Son esos alambres que tienen cuchillitas, todos ustedes lo han visto, que vienen en círculo, así que se usan en las prisiones. Bueno, eso es lo que vendría a ser la visión moderna de cercar con espinos. Ahora la tecnología más lleva a eso, ¿no? A hacer un alambre de esa manera hasta electrificarlo, cosa que antes no se podía hacer, ahora electrificado, con púa, con cuchilla, con alambrado, con altura, bueno, todo. Bueno, eso habla entonces de lo que en la antigüedad sería cercar alrededor, o sea, ponerle seguridad. Bien, generalmente proteger, cuidar, etcétera. También es advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante y vigilar. Miren todas las cosas que se traduce por la palabra llamar. Entonces ahora, guardar tu palabra bien puede ser retener, cuidar la palabra, atesorar la palabra, celebrar la palabra, velar o vigilar la palabra, conservar, considerar, tener cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer o llevarla a la práctica, ¿no? Esperar en la palabra, guardar, bueno, tener interés, mantenerla, meditar, observarla, preservarla, reservarla, seguir tenerla, vigilar. Fíjense, entonces ahora, todo lo que significa guardar tu palabra, o mejor dicho, lo que significa la palabra llamar, que se traduce por guardar, y luego tu palabra. Esto es para que vean qué se entiende por guardar la palabra. De esa manera, haciendo estas cosas con la palabra de Dios, yo voy a ir limpiando mi camino. O sea, si yo voy reteniéndola, cuidándola, viéndola, observándola, meditándola, considerándola, cuidándola para cumplir, para llevarla a la práctica, con eso se va a ir limpiando mi camino. ¿Por qué les digo esto? Porque un joven no puede, ningún ser humano puede cambiar de un día para el otro su estilo de vida y perfeccionarse si sus convicciones, si su objetivo, eso cambia en el momento que te convertís. En el momento que te convertís ya tu mirada no está en la tierra sino en el cielo, ya ves al pecado como pecado y a la justicia como justicia, ya eso cambia automáticamente. Pero, digamos, nuestra vida interior no cambia. Nuestra mente, nuestro cerebro todavía está con la vieja vida. Todavía nosotros tenemos la vieja manera de pensar y debemos renovarla hasta el conocimiento pleno, dice la Biblia. Entonces, en la medida que yo voy protegiendo la palabra, guardándola, atesorándola, observando, velando en ella o por ella, considerándola, teniendo cuidado en cumplirla, en la medida que yo lo voy haciendo, mi mente se va modificando. Voy creando hábitos. Digan conmigo, crear hábitos. Crear hábitos no es más que tener otros hábitos en la vida o tener otro estilo de vida. La vida podemos resumirla en hábitos, malos o buenos. Yo los practico, los malos hábitos, los buenos hábitos. Los malos los debo dejar de lado y los buenos
no se me ponen los buenos hábitos de un día para el otro. Yo tengo que, para que un hábito se me incorpore, dicen los especialistas que por lo menos 3 años hay que darle hasta que finalmente ya queda para siempre. O sea, entonces, pero entonces es difícil. Claro, por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, entonces, con llamar tu palabra. Cuando vos digas llamar, ¿qué es llamar? Bueno, todo eso es llamar la palabra de Dios. Llamar. No llamar en porteño, sino llamar en hebreo. Llamar, si no sería llamar, ¿no? Pero es otra cosa. Esto es en hebreo, estamos hablando. En hebreo, Dios quiere entonces que hagamos eso. Entonces, en la medida que lo hagamos, yo voy a conservarme puro. En la medida que yo guarde la palabra, me limpiaré y me conservaré puro. ¿Quieren conservarse puros? Bien. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá hay otro ingrediente para conservarse puro y para seguirse perfeccionando, porque no es que yo voy en etapas, bueno, primero me limpio y luego me conservo, sino que me voy conservando y me voy limpiando a la vez, porque no soy perfecto, me voy perfeccionando. ¿Y cómo me voy perfeccionando? Guardando la palabra. ¿Pero qué además de guardar la palabra? ¿Cuál es lo otro? El temor de Dios. El temor de Dios, lo habíamos explicado, es ese temor santo que nos hace temblar antes de pecar. Por eso cuando pecamos una vez y pecamos otra vez, perdemos el temor. Es lo mismo que cuando yo ando en bicicleta. La primera vez que ando en bicicleta, ando con mucho temor, hasta que le voy tomando práctica. Una vez que le tomé práctica, ya le pierdo el temor a andar en bicicleta. El hecho de que yo me libré del temor de andar en bicicleta no me priva de darme un porrazo. ¿O sí? No. O sea, yo me puedo dar un buen porrazo habiéndole perdido el miedo a la bicicleta. Lo mismo andar en moto. O sea, yo cuando ando en moto ando con miedo, pues no sé, los cambios, cómo es el equilibrio, qué sé yo, que semejante máquina. Pero yo después le voy perdiendo el temor. Y el hecho de que yo le pierda el temor a la moto, ¿evita que yo me dé un porrazo con la moto? No. Bien, así pasa con el pecado. Cuando yo tengo temor de Dios, pero peco una vez y veo que, bueno, no pasó medio nada, la próxima vez me es más fácil pecar. Y la siguiente vez me es más fácil pecar. O sea, yo puedo mentir y la primera vez me cae grueso el asunto porque mentí delante de Dios. Pero después yo voy mintiendo una vez, miento otra vez, me sale bien, miento otra vez y ya después miento y ya no tengo ese temor que antes tenía de mentir y desagradar a mi padre, de mentir y de ser deshonesto delante de mi Dios. No, me acostumbro a mentir. Y así pasa si yo, por ejemplo, practico el mirar pornografía o tener una relación sexual. La primera vez, uy, qué desastre, qué terrible. Y la segunda vez, o sea, cuando se pasó ya el dolor, la aflicción, cuando ya metí la pata y bueno, ya está, pero después se presentan otras oportunidades porque otra vez se aviva la tentación, otra vez vienen las oportunidades de pecar y yo puedo ya pecar la segunda vez y bueno, metí la pata, pero ya no es tan malo. Y la tercera vez, bueno, ya mantengo y después ya vive en pecado directamente, en fornicación. Y ya después no, sí, me siento mal, pero ya no hay temor, porque ya pierdo el temor de Dios. Y eso es lo que justamente va a evitar que yo me mantenga puro en mi camino, mantenga la pureza. Pierdo el temor de Dios y pierdo la pureza automáticamente. Pero yo conozco la Biblia, sí, pero no hace falta solamente conocer la Biblia, sino llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo veo cómo puedo conservarme puro. Interesante, ¿no? Para que vean otra faceta del temor de Dios. Proverbios 8:13a dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, yo no puedo decir tengo temor
si no aborrezco el mal. Si yo aborrezco el mal, puedo decir que tengo temor de Dios. Puedo decir que tengo temor de Dios. Es importante esto porque el temor de Dios nos libra de pecar. El temor de Dios nos redime de nuestros propios pecados. A ver, para que ustedes entiendan, recuerden que el temor de Dios es del Espíritu Santo, no es humano. El temor de Dios es del Espíritu Santo. Por eso una persona que no conoce a Dios no puede tener temor de Dios. Recuerdan que el espíritu que tendría el Mesías sería espíritu de consejo y de poder, espíritu de sabiduría y de temor de Jehová. ¿No es cierto? Es el espíritu que tendría el Mesías. El espíritu de Cristo es el de temor de Jehová. ¿Es un espíritu de amor también? Dios es amor. ¿Y el Espíritu Santo es amor? Amén. Entonces, ¿pero yo puedo perder el primer amor siendo creyente? Sí. Entonces, así como puedo perder el primer amor, que es de Dios, siendo creyente, puedo perder el temor de Dios siendo creyente. Entonces, cuando yo pierdo el temor de Dios, pierdo la capacidad de ser puro. Si bien conozco la palabra, pero necesito también del temor del Espíritu Santo o el temor de Dios para conservarme y mantenerme puro. Fíjense, en Proverbios 14:27 dice la Biblia, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que el temor de Jehová no es malo, sino que es manantial de vida. Alguno puede pensar, pero yo voy a vivir oprimido. No, porque el temor de Dios no oprime. No es como el temor a que te dé un ataque, el temor a que te enferme, el temor a que te roben, el temor a que te mueras. No es así el temor de Dios. El temor a meter la pata o el temor a que te reten, el temor a que te pase algo feo, que te limita, el temor a que fracases, te limita, nos limita muchas veces. Pero ese no es el temor de Dios, ese es el temor humano. El temor de Dios es aquel temor que es manantial de vida. ¿Por qué? Porque al conservar el temor, me libro de caer en pecado y de sus consecuencias desagradables, amargas y a veces horribles. En cambio, yo viviendo en el temor de Dios, vivo en la justicia de Dios y las bendiciones me van alcanzando. La comunión con Cristo es plena. Disfruto de la palabra de Dios. No me es gravoso los mandamientos. No me son gravosos los mandamientos. No me es gravoso orar a Dios. No me es gravoso venir a la iglesia. No me es gravoso estar en un ámbito espiritual. O sea, no me es desagradable. Inclusive a mi carne. Mi carne y mi corazón cantan al Dios vivo. Mi carne te anhela, decía el salmista. Obviamente estas cosas son en la medida que yo persevero en esa condición de temor de Dios. Entonces ya se dieron cuenta, guardar la palabra y conservar el temor de Dios son claves para conservarse puros, que es lo que ustedes me dijeron que querían conservar, la pureza. También con la misma palabra nos mantenemos alejados. ¿Alejados de qué? Y justamente de nuestros pecados que nos traen a la derrota. Fíjense Proverbios 16, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso es lo bueno, que cuando yo tengo temor de Dios y tengo personas que con misericordia y verdad me corrigen, yo soy una persona que me mantengo alejada del pecado. Por eso es la importancia de tener maestros conforme a las Escrituras dados por Dios. No es recomendable que una persona escoja a quién escuchar, sino más bien es preferible pedirle a Dios que nos dé maestros conforme a su corazón. Y bueno, por supuesto yo debo, en una cuota de responsabilidad, buscar gente que predique la Biblia para que me corrija y me enseñe, pastores conforme al corazón de Dios. Entonces, primero, el guardar la palabra,
teniendo alguien que nos corrija con misericordia y verdad, y el temor de Jehová. Ya son 3 elementos que me van a ayudar a conservarme puro. Fíjense las características de la ley de Dios, o de la palabra de Dios, Miren, Salmos 19, 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. O sea, perfecciona y convierte tu alma. La palabra te hace sabio si sos una persona sin sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Fíjense que los mandamientos no traen opresión, sino traen alegría. Digan conmigo, los mandamientos traen alegría al corazón del verdadero creyente. No digo la incapacidad para cumplirlos, sino los mandamientos en sí mismos. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos del entendimiento, obviamente. Sigue luego, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, no es opresivo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, cuando Dios juzga, es justicia verdadera. Y dice luego el salmista, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Otra cosa importante que nos va a ayudar es que hay premios a causa de el guardar la palabra que habíamos dicho. Y un cuarto elemento a considerar, que no todos lo consideran, es huir. Digan conmigo, huir. ¿Recuerdan el primero era? ¿Cuál era el primero? Guardar la palabra, llamar en hebreo. El segundo, ¿qué era? El temor de Dios. El tercero, maestros que nos corrijan con misericordia y verdad. Y cuarto, huir. ¿Huir de qué? Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Le dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo, huye de qué cosas. En este caso es del amor a lo material o a lo terrenal, particularmente el dinero. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Y otra vez más o menos lo mismo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, el cuarto elemento para mantenerse puros es huir de las pasiones juveniles y de los deseos de la carne o de los deseos terrenales para juntarse con gente que busca la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este es el cuarto elemento, huir de las pasiones para correr hacia el lado de los que practican estas cosas. O sea, si vos corres para el otro lado, de donde están los que buscan la justicia, la paz, la santidad, la pureza. O sea, si vos te juntás con chicos que no buscan la pureza, vos vas a terminar tironeado para ese lado y te va a ser mucho más difícil conservar la pureza, ya sea la virginidad o la pureza mental o la pureza emocional, la pureza de tu espíritu. Va a ser mucho más difícil a pesar de que tengas maestros, a pesar de que tengas el temor de Dios, a pesar de que tengas maestros que te corrijan con misericordia y verdad, ¿no? Bien. Y a pesar de que guardes la palabra, vas a estar exponiéndote a tentación de manera continua.
Entonces te va a ser más difícil. Por eso el cuarto elemento para mantenerte puro es huir hacia los que buscan esa misma pureza. Si vos decís, bueno, pero yo me junto para predicarle a Cristo, está bien. Ahora, si te juntás para jugar y te van a llevar, si vos te juntás con alguien que es carnal y te va a llevar para el lado de lo carnal, te va a llevar para la bebida, para los vicios, para el pasarse la raya, ya no llevando la vida de pureza que hay que llevar, te vas a ir para el lado de los novios que se pasan para el lado de los esposos, de aquellos que hablan lo puro para hablar a aquellos que hablan obscenidades. Te vas a pasar de aquellos para que miran en internet las cosas que son para edificación para el lado de los que buscan basura en internet. Y se te va a ir pegando ahí, se te va a ir pegando porque no estás obedeciendo la palabra. La palabra es huye. Ni siquiera te dejes seducir por lo que tendrías que huir. Si vos te dejas seducir, bueno, yo me la aguanto, la tentación, hasta aquí me la aguanto. Y la Biblia no te dice que te aguantes la tentación, sino que huyas de la tentación. Bueno, pero la Biblia dice soporta la tentación. Bienaventurado aquel varón que soporta la tentación. Claro, soporta cuando no hay posibilidad de huir, pero cuando hay posibilidad de huir no hay que soportar. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir. Entonces así estaremos en claro. Bien, 4 elementos entonces importantes para conservarse puros. Quieren conservar la virginidad, quieren conservar la mente pura, quieren conservarse en condición de pureza física hasta la venida de Cristo, hasta el día del matrimonio, quieren conservarse moralmente o emocionalmente puros. Muy bien, 4 puntos que repasamos y ya cerramos con el último versículo. Guardar la palabra, llamar. ¿Recuerdan todo lo que implica llamar? Segundo, temer a Dios, conservar el temor de Dios, no perder el temor de Dios. Tercero, tener maestros que nos corrijan con misericordia y verdad, las 2 cosas. Y cuarto, huir de las pasiones juveniles y de las codicias terrenales. Si tenemos estas cosas, van a ver que se van a conservar puros. Finalmente, leemos un versículo que dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo me renuevo en el espíritu de mi mente? Y bueno, pensando continuamente que tengo que tener en cuenta estos 4 elementos para conservarme puro. ¿Quieren renovarse en la manera de pensar? Piensen en estos 4 elementos que hemos hablado hoy para mantenerse puros, como es agradable a Dios y como lo entenderán. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Repitan conmigo: amado Dios, gracias, porque tu palabra me ayuda a comprender cómo hacer para conservarme puro verdaderamente, para ser santo para ti como tu palabra lo demanda. Ayúdame, Señor, a ser puro todos los días de mi vida, a conservar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu irreprensible para el día de tu venida. Me comprometo, Señor, a con toda pasión buscarte y poner por obra tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.